Tenemos la oportunidad hoy de platicar con el senador Aarón Pozos. Él es senador por el Partido Revolucionario Institucional y es senador del estado de Campeche. Señor senador, agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todo el auditorio. Estoy para servirles como siempre, con mucho gusto. ¿Qué reacciones hay con la aprobación ya en los diferentes congresos de la República Mexicana, donde se declara ya la constitucionalidad de la reforma político-electoral? ¿Cuáles van a ser los alcances y hasta dónde va a llegar la implementación y la promulgación de esta ley? Bueno, efectivamente, comentarles que después de realizar el cómputo de los congresos estatales que hasta este momento han aprobado esta reforma constitucional en materia político-electoral, bueno, pues la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad después de cerciorarse que más de la mitad de los congresos han aprobado como miembros del Constituyente Permanente esta reforma constitucional. Y desde luego que es un tema que ha sido abordado de manera puntual y que ha estado en el tema del debate nacional desde hace muchos años. Bueno, pues desde luego que ha generado diversas reacciones, especialmente en algunos puntos, Eduardo. Muchas personas en la República Mexicana, muchos grupos sociales se han manifestado a favor de que se puedan reelegir los mismos diputados, senadores, inclusive presidentes municipales, porque de esta manera se podría premiar su buen desempeño o castigarlo severamente. ¿Esto a partir de cuándo podrá ser y cuándo estimas que ya se promulgue la ley y entre en vigor? Bueno, el día de hoy el presidente de la Comisión Permanente, después de declarar la constitucionalidad, instruyó que se envíe al Ejecutivo para los fines legales conducentes, eso es, está lista para la promulgación. Consecuentemente, se tiene que llevar a cabo la discusión para la aprobación de las leyes reglamentarias o leyes secundarias, que será el basamento para la instrumentación y la implementación de lo que constitucionalmente ya está autorizado. Sobre todo tratándose, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, de lo que se refiere a la PGR y su transformación en la Fiscalía General de la República, y desde luego en los otros temas que tienen que ver con el terreno de los hechos y las acciones que el gobierno tiene que poner en marcha para darle vigencia a esta reforma constitucional, Eduardo. Para que nos quede un poco más claro a quienes no conocemos a fondo lo que es los cambios en esta ley, ¿cuáles serían las diferencias con la ley anterior? Bueno, por ejemplo, la reelección de los legisladores federales, senadoras y senadores, diputadas y diputados, que podrán ser reelectos para, en el caso de los senadores, un periodo más, o sea, hasta 12 años, 2 periodos consecutivos, y en el caso de los diputados federales hasta 4, o sea, un ejercicio legislativo de hasta 2 años consecutivos. Para el caso de los presidentes municipales, será para aquellos que no tengan un periodo constitucional de más de 3 años. Hay municipios en el país en donde los periodos son de 4 y podrán ser reelectos para un periodo más, o sea, hasta 6 años. De tal suerte que efectivamente sea una herramienta para el ciudadano, para calificar el buen o mal desempeño de sus autoridades, y bueno, pues también puedan premiar a quienes hayan hecho un buen papel. Es deseable comentar que las legislaturas actuales en la Cámara de los Senadores y en la Cámara de los Diputados no podrán ser reelectos de manera inmediata. Esto es, los diputados y diputadas y senadores podrán ser elegibles, reelegibles, ahora sí que vale el término, ¿sí? Hasta los que serán electos en el 18 en el caso de los senadores, y los que habrán de ser electos en el caso de los diputados en el 15, Eduardo. O sea que ya entraría a partir de estas intermedias. Veíamos, senador Aarón Pozos, que
Hay quien ha hecho carrera legislativa, hay quienes tienen 20 años tanto en Cámara de Diputados como de senadores, pero lo que hacían eran como el chapulín, ¿no? Iban de la Cámara de Diputados a senadores y de senadores a diputados, a Asamblea Legislativa del Distrito Federal o el Congreso local estatal, y ahí la iban moviendo. Con estas reformas en la ley entonces se va a permitir que de manera directa se puedan reelegir en el mismo puesto. Así es. En el caso de los diputados y senadores electos por el principio de mayoría relativa, podrán hacerlo por esa vía. Y en el caso de los diputados plurinominales, como se les conoce comúnmente, o los senadores de listas nacionales, tendrán que hacerlo por el partido por el que fueron originalmente electos. O sea, no podrá haber, ¿cómo se llama?, el pasarse de un partido a otro y desde el otro reelegirse por la vía plurinominal. O sea que no se van a permitir los chaquetazos, como dicen, ¿verdad? O los chapulinazos. O los chapulinazos. Senador, ahí, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, con esto, que es como se vislumbra, es la posibilidad de que los electores podamos en un momento determinado darle el voto de confianza nuevamente a quienes hayan hecho bien su trabajo y repudiar a aquellos que no lo hayan hecho bien. En las leyes secundarias se podrá establecer que en un momento determinado aquellos que no estén haciendo las cosas honradamente, de manera puntual, cumplida, se les pueda remover o se les pueda sacar del cargo en un momento determinado. Ya vemos casos de legisladores que cobran su 10 o su 20% por asignación de recursos. Aquí, si en caso de comprobarse, ¿habrá la posibilidad de removerlos? Bueno, habrá la posibilidad por lo pronto de discutirlo, de analizarlo. Me parece que es un buen punto. Recordemos los juicios políticos o juicios de procedencia, que desde luego van a ser revisados, deben ser analizados con lupa, porque pues el tema de la reelección, que además ha sido un tema por muchos años casi tabú, pues exige que haya ahora sí que absoluta transparencia y claridad. En esa lógica los ciudadanos van a sentir que esta reforma efectivamente se ha convertido en una herramienta de defensa para el fortalecimiento de las instituciones democráticas de este país. Otro tema, por ejemplo, que seguramente va a ser del interés general es el tema de las campañas y los topes. Hay ya establecido en esta reforma el rebase de los topes como causa de nulidad. Las leyes secundarias deberán establecer con una gran exactitud y precisión cuáles serán los casos en los que se pueda y cuáles no, en los que no se pueda. De cualquier manera, de lo que se trata es que sean campañas eficientes, de mucho contacto, de menos gasto, lo subrayo, gasto, que no inversión, y que bueno, eso también sea para satisfacción de los ciudadanos mexicanos. Las facultades que se le van a dar al Instituto Nacional Electoral, ¿tendrán también competencia en estas leyes secundarias? Desde luego, tendremos que hacer ajustes importantes. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral habrá de ser un organismo autónomo, podrá hacerse cargo de procesos electorales locales, previo convenio con las autoridades electorales locales de carácter administrativo. Y pues habrá también ahí una recomposición del propio Consejo General, que ahora estará integrado por un presidente y 10 consejeros. El espíritu de la creación de este instituto, bueno, es que haya solvencia, que haya transparencia y que se privilegie el principio de equidad en cada comicio electoral que se desarrolle en el país, Eduardo. Señor senador Aarón Pozos, ¿qué sucederá con los consejeros del Instituto Federal Electoral? ¿Quedan en el limbo? Es un asunto que hoy en la mañana nos hicieron el favor de preguntar. Yo reiteraría la respuesta. Es un tema también de la ley secundaria. Seguramente habrá que analizarlo a fondo y bueno, tomar una decisión, por cuanto que la constitucionalidad
de esta reforma y de lo que en ella está tocado, bueno, pues es inatacable. Habrá obviamente la oportunidad para discutir las leyes secundarias y bueno, ahí se establecerá con mucha claridad. Efectivamente es un tema que hay que abordar y abordarlo pronto. Y que hay que clarificar perfectamente bien. Vemos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, estaba revisando yo el día de ayer unos documentos que me enviaron de un diputado local que de percibir un sueldo de 42,000 pesos de su dieta más otros recursos, resulta que en los primeros 3 o 4 meses de haber asumido el cargo ya maneja cifras de más de 3 millones de pesos en recursos que quién sabe de dónde provengan. ¿En esto tendrán especial cuidado en la ley reglamentaria para evitar que haya este tipo de manejos o prebendas? Bueno, es un asunto de tipo financiero, hacendario. Hay una serie de nuevas disposiciones a ese respecto. Hay una serie de nuevos reglamentos. Recordemos que hace algunos meses se aprobó la ley que comúnmente se conoce como la ley de lavado del dinero y recursos de procedencia ilícita, que tiene severas normas y medidas disciplinarias. Hay una nueva disposición en la ley hacendaria. En fin, hay muchos elementos. Yo con lo que voy con la pregunta, señor senador, es si en la ley reglamentaria ustedes van a disponer que el fuero que fue previsto como para la manifestación de ideas libremente por parte de los legisladores no cubra a este tipo de personajes que normalmente se dedican a enriquecerse y a hacer patrimonio personal lesionando el erario público. ¿Se va a prever de esta manera como para buscar que no se privilegie la corrupción? Es probable que se toque, Eduardo, más quiero comentarte que el tema de este tipo de asuntos es un asunto de observancia de la ley, porque está perfectamente tipificado. Quiero decir que yo estoy convencido, yo en lo personal estoy convencido que efectivamente el fuero tiene que ver más con un ejercicio de libre expresión que un tema de impunidades, claro, de las que el pueblo de México está harta. Creo que ese es uno de los grandes retos y uno de los grandes demandas de la sociedad, el tema de la impunidad. Por lo tanto, yo en lo personal no estaría de acuerdo nunca en que ese fuero que tiene que ver con lo que uno puede o no puede, uno puede expresar en la tribuna, esté confundido con que puedas hacer lo que se te dé la gana, incluso fuera del marco de la ley, ¿no? Sí, la violación de las normas ya estatuidas, ¿no? Así es. Pues ojalá que se pudiera poner el dedo en la llaga con respecto a esto en esta reforma de las leyes secundarias, donde se pudiera establecer que quien se vaya a reelegir haya sido una persona proba, ¿no? Que a través de la acción que tenga en su cargo realmente demuestre ser una persona honesta y comprometida con la nación. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas aclarado los puntos con respecto a lo que había y a lo que se viene en camino. Muchísimas gracias. Al contrario, Eduardo, gracias a ti, gracias al auditorio y buenas tardes, estoy para servir. Es el senador Aarón Pozos, él es senador por el estado de Campeche y del Partido Revolucionario Institucional.